Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Es un privilegio poder estar con ustedes en este precioso día. Amén, para poder compartir juntamente con ustedes esta hermosa y palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Amén, amén, amada audiencia y a todos los que han de ver esta reflexión cristiana. Bueno, traigo en el Evangelio de Mateo 6:33, donde dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Amén. Ahora pues, para dar introducción a esta palabra de Dios, a este mensaje, aquí podemos ver que hay un Dios grande prometiendo grandes promesas para su iglesia, para su pueblo, y ahí se puede ver que un pueblo con poca confianza, con poca fe en un Dios grande. Entonces, esta reflexión podríamos ver cuando dice la Biblia: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primordial aquí es: ¿quién dijo esta palabra? Esta palabra lo dijo el Señor Jesucristo. Lo estaba enseñando a sus apóstoles. Amén. De que ellos pusieran toda su confianza, su esperanza en Él, porque dice que en aquel entonces los discípulos, los apóstoles, como conocemos, dice que había mucha expectativa, mucha aflicción, confianza en las cosas por sí terrenales, porque si usted lee el versículo más anterior de llegar al 33, dice que ellos estaban preocupados que iban a comer en ese día de vida, qué se iban a vestir, qué es lo que ellos iban a proveer para ese día. Esa era la preocupación de ellos. Entonces Jesús trae una palabra y les dice a ellos: ¿saben? No os preocupéis qué es lo que van a comer, qué es lo que van a vestir, qué es lo que van a, todo lo que le hace falta. No se preocupen por eso, porque vuestro Padre conoce todas las necesidades de ustedes. Dice que había aflicción, angustia en los discípulos por las cosas que estaban pasando en este mundo, como hoy en día están pasando. Amén. Entonces puedo decir a ustedes, cuando la Biblia dice buscar, es como cuando una dama, una mujer, una ama de casa, una madre de familia o una esposa se propone hacer una comida, un alimento, sea un almuerzo, sea una cena, amén, a cocinar. Pero cuando ella se pone a hacer esta comida, se dan cuenta que no tiene todo lo necesario para hacer esta cena. A lo mejor le falta cebolla, le falta tomate y algunos otros ingredientes. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Aunque tiene todo el deseo, aunque tiene toda la buena voluntad de cocinar para su familia, para sus hijos y para su esposo quizás, pero al no haber todos los ingredientes o todas las cosas que ella necesita para cocinar o para hacer la cena, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a un supermercado, y algunas de las veces los supermercados quedan lejos de vuestra casa, tienen que abordar un bus o un tren para ir al mercado a comprar la comida para traer para hacer la cena. Y cuando llegan al mercado, no agarran tampoco todo lo que está en el mercado, porque hay tantas cosas de comida en el mercado, sino que van específicamente a buscar lo que les hace falta, de acuerdo a lo que vayan a preparar en esa cena. Entonces comienza a buscar las cosas que le hace falta para comprar, pagar y traer a su casa y para cocinarlo. Entonces así es la palabra de Dios. La Biblia dice: más buscad primeramente. Aquí vemos a un Dios que está comprometido o prometiendo. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero es lo primero. Lo secundario es lo secundario y lo último es lo último. O sea, cuando Dios dice en este pasaje bíblico: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Él está diciendo: busquen primeramente su plan de salvación y después todas las otras cosas que les hace falta. Si por así decir, en nuestra vida humana en la tierra, toda la gente tenemos necesidad de algo. Quizás algunos tienen necesidad de salud, están enfermos. Otros quizás no tienen lo suficiente comida en la casa. Otros quizás están lejos de los hijos. Quizás no
padres que no tienen los hijos con ellos, quizás esposas que no viven con sus esposos. O sea, toda la gente tenemos una necesidad aquí en la tierra. Amén. Y muchas de las veces, al tener esa necesidad, damos tanta prioridad a las cosas que nos hace falta para cada día, porque eso es lo que estaba pasando en el tiempo cuando Jesús le está dando este mensaje a sus apóstoles. Dice, no se afanéis tanto aquí en la tierra, qué vas a comer, o qué vas a vestir, o qué vas a beber, o cómo vas a dormir, ni dónde vas a vivir. Dice, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe todas las cosas que a ustedes les hace falta. Por tanto, no se preocupen, porque antes que ustedes le pidan a Él, Él ya sabe lo que le está haciendo falta. Entonces vemos un Dios grande, poderoso, que está prometiendo a su iglesia, porque este mensaje es realmente para gente que conoce a Jesucristo. Recordemos que en aquel entonces los discípulos ya sabían quién era el Señor Jesús, que era el Salvador de las almas que vino a este mundo para salvarlos. Este mensaje no era para la gente que no conocía a Jesucristo, porque Él se dirigió a sus discípulos, a sus apóstoles, para darles este mensaje y transmitirlo. Se dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, todas las otras cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué podemos entender en esta pequeña reflexión de este pasaje bíblico? Un Dios grande dispuesto a proveer todas las cosas que lo hacen falta para su pueblo, para su iglesia. Puede ser que en alguna ocasión muchos jóvenes se preocupan porque tienen el deseo de casarse, y está bien, pero Dios dice, no se preocupen en eso, porque yo sé que a ustedes les hace falta una esposa para que se casen, o a las jóvenes un esposo para que se casen. Todo esto yo sé, dice el Señor Jesús, pero ustedes lo primordial es que deben buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas va a venir por añadidura, dice el Señor. O sea, hay un Dios grande dispuesto a proveer, a darnos lo que nos hace falta, pero hay un pueblo, amén, que tiene poca confianza, poca fe en ese Dios grande. En una ocasión, en una iglesia cristiana, dice que un pastor estaba en el púlpito y dice que una hermana iba a ser usada en ese púlpito. No sé si iba a orar por las peticiones, o iba a orar quizás por la ofrenda, o iba a dar algún testimonio. Bueno, no lo sé, pero lo que sí sé es que el pastor le presentó a la hermana en el púlpito, le llamó a la hermana y le presentó a la audiencia que estaba sentada en ese lugar, y le dice, quiero presentar a la hermana tal nombre, una hermana que tiene una fe grande, dijo el pastor. Y entonces le dejó el micrófono a la hermana. La hermana tomó el micrófono y entonces le dio el saludo a toda la audiencia y dijo, que el Señor Jesús me lo bendiga a todo este pueblo de Dios. Y toda la iglesia dijo amén. Y le dijo, bueno, nuestro pastor acaba de equivocarse. Y toda la iglesia estaban como asombrados o pensando que iba a decir el hermano. Dice, porque nuestro pastor ha dicho que me estaba presentando a mí a una mujer que tiene una fe grande. Y dijo la hermana, todo es a lo contrario. Yo soy una mujer que tengo una fe pequeña, pero creo en un Dios grande. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Porque si usted y yo leímos este pasaje bíblico del capítulo 6 de Mateo y el versículo 33, todo ese capítulo, usted va a ver por qué el Señor Jesús se refirió a los discípulos a decir estas palabras. Y es más, Él termina diciendo este capítulo, al terminar concluye diciendo, dice, hombres de poca fe. Él dice, ¿por qué te preocupáis por el día de mañana? Si cada día trae su propio afán. Dice, no te preocupéis qué vas a comer ni qué vas a vestir, porque Dios va a proveernos. Entonces, hay un Dios grande para
toda ocasión o situación en la que usted esté atravesando. Si usted está enferma, si está enfermo, si yo no sé qué problema tiene en su familia o en su caso, con sus hijos, con su esposa. Lo que yo quiero decirle en esta reflexión, que hay un Dios grande que está dispuesto a proveerle y a usted sacarle de ese lugar, pero usted tiene que confiar en el Señor Jesucristo. ¿Hacer qué? Lo que dice la Biblia. Lo primero es lo primero y lo último es lo último y lo secundario es lo secundario. Esta es la reflexión que Dios me ha dado en este día para compartir con ustedes, pues los dejo en el corazón de ustedes y el Señor Jesús me lo bendiga a todos ustedes. Amén.